¿Y si el mayor obstáculo para tu paz fuera tu propia familia? Esta pregunta toca una herida que muchos guardan en silencio: la dolorosa constatación de que quienes deberían representar seguridad y amor se han convertido, de hecho, en los mayores saboteadores del alma. Hay un sufrimiento peculiar al descubrir que el nido se ha convertido en una prisión, que el abrazo se ha vuelto asfixiante, que el vínculo de sangre se ha convertido en una cadena invisible alrededor de la propia identidad. Crecimos en una cultura que idealiza a la familia como una entidad sagrada e intocable, donde el amor es incondicional y la lealtad eterna. Pero esta idealización esconde una verdad inquietante: la familia no es sinónimo de amor. A menudo, lo que se experimenta bajo la apariencia de afecto familiar es en realidad una red de control, chantaje emocional y condicionamiento psicológico que mantiene a la persona atrapada en un rol que no le pertenece, en una identidad que no eligió. El sufrimiento silencioso de quienes viven esta contradicción es profundo y solitario, porque ¿cómo explicarle al mundo que quienes te dieron la vida, al mismo tiempo, te impiden vivir? ¿Cómo expresar el dolor de darte cuenta de que el amor que recibiste siempre estuvo condicionado a tu sumisión, tu negación, tu silenciamiento? ¿Cómo encontrar palabras para describir el peso de cargar sobre tus hombros las expectativas, proyecciones y neurosis de toda una familia? Carl Jung comprendió con singular profundidad que la familia constituye la primera matriz psíquica, donde se forman todos los patrones, complejos y dinámicas inconscientes. Es en el entorno familiar donde aprendemos las primeras lecciones sobre lo que es permisible sentir, expresar y desear. Es allí donde internalizamos los primeros contratos emocionales sobre cómo debemos comportarnos para ser aceptados, amados o al menos tolerados. Y a menudo estos contratos nos exigen renunciar a nuestra propia esencia. Jung se dio cuenta de que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, a menudo requiere una separación consciente de los patrones familiares heredados, no por rechazo ni odio, sino por supervivencia psíquica, porque hay momentos en que salvar el alma implica decepcionar a la familia. Hay momentos en que la lealtad a uno mismo exige romper con la lealtad familiar tradicional. La familia como sistema tiene sus propias leyes de funcionamiento, sus propios mecanismos de autoconservación y su propia resistencia al cambio. Cuando uno de sus miembros empieza a reconocer su individualidad, a cuestionar patrones establecidos o a expresar necesidades que no encajan en el guión familiar esperado, el sistema reacciona. Y esta reacción puede presentarse disfrazada de amor, cariño y preocupación, pero conlleva un mensaje claro: vuelve a tu lugar. El vínculo de sangre se convierte en una prisión emocional cuando deja de nutrirse y empieza a agotar, cuando deja de sostenerse y empieza a sofocar, cuando deja de aceptar el cambio y empieza a castigarlo. Esta prisión es particularmente cruel porque es invisible para los demás y a menudo incluso para los nuestros. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes quejarte de una familia que te quiere? ¿Cómo puedes sentir dolor en una dinámica que el mundo ve como normal e incluso envidiable? El coraje de alejarse, de poner límites o de cuestionar dinámicas familiares tóxicas no es un gesto de frialdad ni de ingratitud. Es un acto de profunda responsabilidad contigo mismo y con tu propia alma. Es reconocer que tienes derecho a existir como individuo completo, no como una extensión de los deseos, miedos y expectativas de otros, incluso si esos otros son tus padres, hermanos o familiares cercanos. Salvar tu alma en este contexto significa reconocer dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona. Significa aprender a distinguir entre tus sentimientos genuinos y los que sembraron las dinámicas familiares disfuncionales. Significa tener la valentía de decepcionar a los demás para no decepcionarte a ti mismo. Significa elegir la paz interior, aunque te cueste la paz exterior. Porque hay heridas que solo sanan cuando dejamos de alimentarlas con nuestra presencia. Este video es para quienes sienten este peso.
Reconocen esta sutil prisión, intuyen que algo necesita cambiar, pero aún no han encontrado las palabras ni el coraje para dar ese paso. Es una reflexión sobre la posibilidad del amor propio radical, sobre la legitimidad del distanciamiento como forma de sanación, sobre la diferencia entre el abandono irresponsable y la retirada terapéutica. La sociedad ha construido una mitología casi religiosa en torno a la familia, donde cuestionar su dinámica o distanciarse de sus miembros se considera un pecado imperdonable. La familia lo es todo. La familia es sagrada. Los padres son padres. Estas frases se repiten como mantras incuestionables, como si repetirlas suficientes veces pudiera transformar dinámicas tóxicas en amor puro. Pero esta idealización, en realidad, funciona como una cortina de humo que oculta la realidad de millones de personas que sufren en silencio en sus propios hogares. El mito de la obligación familiar funciona como una prisión psicológica, donde eres a la vez carcelero y prisionero. Desde la infancia, aprendemos que debemos soportar porque son nuestros padres, que debemos perdonar porque son familia, que debemos comprender porque hicieron lo mejor que pudieron. Esta narrativa aparentemente compasiva, en realidad, deslegitima por completo tu experiencia emocional y crea un círculo vicioso donde se minimiza el sufrimiento en nombre de la armonía familiar. La presión social para mantener los lazos familiares a toda costa alimenta una culpa devastadora en quienes necesitan distanciarse para preservar su salud mental. Empiezas a cuestionarte: ¿soy una mala persona por no poder lidiar con mi familia? ¿Hay algo malo en mí por sentir que necesito protegerme de quienes deberían protegerme? Estas dudas erosionan la confianza en uno mismo y te hacen permanecer en dinámicas que agotan tu energía vital. El concepto de gratitud a menudo se distorsiona y se utiliza como herramienta de control familiar. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos debes esto. Sin gratitud no eres nada. Son herramientas emocionales que transforman lo que debería ser un acto natural de cuidado parental en una deuda impagable para los hijos. La gratitud genuina fluye naturalmente cuando hay amor verdadero. Cuando necesita ser exigida, revela la ausencia de un vínculo sano. La idealización de la familia también perpetúa la ilusión de que los lazos de sangre generan automáticamente vínculos emocionales sanos, como si el mero hecho de compartir ADN creara una conexión emocional profunda y enriquecedora. Pero la realidad es que muchas personas se sienten más comprendidas y bienvenidas por sus amigos, parejas o incluso desconocidos que por su propia familia. La sangre puede crear un vínculo biológico, pero no garantiza la comprensión, la empatía ni el amor genuino. La idealización del entorno familiar como un refugio seguro ignora por completo la experiencia de quienes se casan y es sinónimo de tensión, silenciamiento y opresión emocional. ¿Cuántas personas sufren ansiedad crónica simplemente por anticipar una reunión familiar? ¿Cuántas desarrollan síntomas físicos al entrar en contacto con ciertos familiares? El cuerpo no miente, registra y reacciona ante la toxicidad incluso mientras la mente aún intenta racionalizarla y justificarla. El mito de la familia perfecta crea una expectativa irreal que mantiene a las personas atrapadas en dinámicas disfuncionales, con la esperanza de que un día todo se resuelva por arte de magia. Algún día lo entenderán, algún día cambiarán, algún día nuestra relación mejorará. Esta esperanza, aunque comprensible, puede convertirse en una forma de autosabotaje que impide la necesaria autopreservación. A veces, aceptar que una relación familiar no mejorará es el primer paso hacia la liberación. La presión por mantener una fachada familiar unida y armoniosa obliga a muchas personas a vivir una doble vida emocional. Exteriormente, sonríen en fotos familiares, asisten a reuniones y mantienen las apariencias. Interiormente, se sienten vacíos, incomprendidos y sofocados. Esta desconexión entre la experiencia interna y el desempeño externo es extremadamente agotadora y contribuye a diversos problemas de salud mental. La idea de que la familia es para siempre
puede ser especialmente cruel para quienes necesitan distanciarse para sobrevivir emocionalmente, como si el tiempo pudiera sanar heridas que se abren una y otra vez, como si la eternidad del vínculo fuera más importante que la calidad de la conexión. Hay momentos en que para siempre se convierte en sinónimo de nunca más paz, nunca más autenticidad, nunca más libertad. Finalmente, la idealización de la familia a menudo favorece a quienes se benefician de mantener el statu quo. Entre ellos se incluyen padres controladores que no quieren perder el poder sobre sus hijos adultos, familiares que necesitan un chivo expiatorio sobre el cual proyectar sus frustraciones, y sistemas familiares enteros que dependen de la sumisión de ciertos miembros para funcionar. Cuestionar estas estructuras y tener la valentía de romper con ellas es, fundamentalmente, un acto revolucionario de amor propio y dignidad personal. La infancia es el período más vulnerable de la existencia humana, donde cada experiencia queda grabada en el inconsciente como una verdad absoluta sobre cómo funciona el mundo y nuestro lugar en él. Es durante estos primeros años que aprendemos las reglas no escritas de la supervivencia emocional. Cuándo es seguro expresar emociones y cuándo es peligroso, qué aspectos de nosotros mismos son aceptables y cuáles deben ocultarse, cómo debemos comportarnos para asegurarnos amor, cariño y, como mínimo, evitar el rechazo. El niño, en su total dependencia, desarrolla una profunda sensibilidad a las necesidades emocionales de los adultos que lo rodean. Aprende rápidamente que su supervivencia, tanto física como emocional, depende de su capacidad para adaptarse a las expectativas, estados de ánimo y exigencias de sus cuidadores. Esta adaptación, si bien necesaria para la supervivencia infantil, puede convertirse en una prisión al extenderse a la edad adulta, manteniéndolo en un estado perpetuo de hipervigilancia respecto a las necesidades de los demás. El proceso de domesticación emocional comienza muy temprano, a menudo tan sutilmente que ni siquiera los padres se dan cuenta. No llores, eres fuerte, deja de dramatizar. Un niño educado no habla así. Exageras. Estas frases aparentemente inofensivas le enseñan al niño que sus sentimientos son problemáticos, que sus reacciones emocionales son inapropiadas, que necesita amoldarse para ser aceptado. El niño interior aprende que ser auténtico es peligroso. La necesidad del niño de complacer a sus padres para asegurar su aprobación y cuidado crea patrones neurológicos profundos que pueden persistir durante décadas. El cerebro en desarrollo registra que causar decepción o conflicto resulta en la retirada del amor, el castigo o el rechazo. Por lo tanto, el niño desarrolla estrategias sofisticadas para anticipar y cumplir las expectativas de los adultos, incluso si eso implica negar sus propios impulsos, deseos y necesidades auténticos. El silenciamiento sistemático de la voz de un niño enseña lecciones devastadoras sobre la autoestima y la autoridad personal. Cuando un niño es interrumpido, corregido o ignorado constantemente, aprende que sus percepciones no son fiables, que sus opiniones no valen nada y que su intuición siempre se equivoca. Esta inseguridad se convierte en un patrón que lo acompaña durante toda la edad adulta, lo que lo lleva a buscar constantemente la validación externa antes de tomar cualquier decisión. El miedo a ser una carga se convierte en una de las creencias más limitantes que un niño puede internalizar. Cuando los padres, abrumados o emocionalmente inaccesibles, transmiten el mensaje de que las necesidades de un niño son una carga, éste aprende a hacerse invisible, a minimizar sus exigencias, a conformarse con migajas de atención. Este niño crecerá sintiéndose culpable por ocupar espacio, por tener necesidades, por simplemente existir. La dinámica de roles familiares suele colocar a los niños en posiciones emocionalmente inapropiadas para su edad. Pueden convertirse en el confidente de su madre, el mediador entre sus padres, el cuidador emocional de sus hermanos menores o incluso el chivo expiatorio de las frustraciones familiares. Estos roles precoces les roban a los niños su inocencia y espontaneidad
obligándolos a madurar emocionalmente antes de lo debido. El adulto que carga con estas heridas de la infancia sigue operando desde estos contratos inconscientes, establecidos hace décadas. Sigue buscando la aprobación como aquel niño que necesitaba complacer para sobrevivir. Sigue sintiéndose culpable al establecer límites, como si traicionara el acuerdo tácito de estar siempre disponible y complaciente. Sigue dudando de sus propias percepciones, como si esa voz interior, tantas veces silenciada, no fuera digna de credibilidad. El niño herido dentro del adulto mantiene la ilusión de que si es lo suficientemente bueno, servicial y silencioso, finalmente recibirá el amor incondicional que siempre ha deseado. Pero este es un sueño imposible, porque el amor condicionado nunca se transforma en amor incondicional simplemente por mejorar nuestro desempeño. El adulto puede pasar toda la vida intentando ganarse el amor que debería haber recibido generosamente en la infancia. Jung comprendió que el inconsciente familiar funciona como una estructura psíquica colectiva que mantiene a todos sus miembros atrapados en patrones repetitivos. Los complejos, traumas y neurosis de los padres se transmiten a sus hijos no solo a través de comportamientos evidentes, sino también a través de energías sutiles, expectativas tácitas y proyecciones inconscientes. Romper este ciclo requiere una conciencia extraordinaria y una valentía aún mayor para afrontar no solo los patrones en sí, sino todo un sistema familiar que se resiste al cambio. Liberarse de esta prisión emocional comienza por reconocer que el niño que aprendió a reprimirse para sobrevivir ya no necesita actuar de esa manera. El adulto tiene recursos, autonomía y la capacidad de decisión que el niño carecía. Pero primero, es necesario honrar su dolor, validar sus experiencias y enseñarle gradualmente que ahora es seguro ser auténtico, que ahora es posible decir que no, que ahora hay espacio para sus verdaderas necesidades y deseos. El amor genuino es liberador, mientras que la dependencia emocional es aprisionadora. Esta distinción fundamental a menudo se oscurece en las dinámicas familiares, donde lo que se presenta como cuidado y afecto puede ser en realidad una compleja red de control, manipulación y necesidades adultas insatisfechas que se proyectan en los niños. Reconocer esta diferencia es crucial para quienes buscan relaciones familiares más sanas o necesitan protegerse de dinámicas tóxicas. El amor verdadero sustenta la individualidad y celebra el crecimiento del otro, incluso cuando éste implique cambios que puedan causar incomodidad temporal. Los padres que aman de verdad a sus hijos desean verlos florecer en su autenticidad, incluso si eso implica tomar decisiones diferentes a las que tomarían de otro modo, tomar caminos inesperados o tomar las distancias necesarias para su desarrollo personal. La dependencia emocional disfrazada de amor, por otro lado, teme cualquier cambio que amenace el statu quo o desafíe las dinámicas establecidas. El chantaje emocional es una de las herramientas más sutiles y devastadoras que se utilizan para mantener relaciones de dependencia. Frases como «me pones triste cuando haces eso», «si me quisieras, no me harías eso» o «estoy decepcionado de ti» son formas de transferir la responsabilidad emocional a la otra persona. El niño, incluso de adulto, aprende que es responsable de los sentimientos de sus padres y que su autonomía causa dolor a quienes ama. Esta es una profunda distorsión de lo que debería ser una relación sana. El control disfrazado de preocupación es otro mecanismo común en las familias disfuncionales. «Solo me preocupo por ti» se convierte en la justificación para la invasión de la privacidad, el cuestionamiento excesivo, las opiniones no solicitadas y la interferencia en las decisiones personales. La preocupación genuina ofrece apoyo sin intrusión. La preocupación controladora usa el amor como pretexto para ejercer poder sobre la vida de la otra persona. La codependencia familiar crea un sistema donde todos los miembros son simultáneamente víctimas y victimarios de dinámicas malsanas. Nadie es completamente culpable, pero todos están atrapados en una danza emocional
que mantiene patrones disfuncionales. El hijo que se siente responsable de la felicidad de la madre que vive a través de los logros de su hijo, el padre que proyecta sus frustraciones en sus hijos. Todos se pierden en una confusión de límites donde nadie sabe dónde termina uno y dónde empieza el otro. El amor condicional se presenta como incondicional mediante frases como «te amo, pero» o «sabes que te amo, así que». Esta forma de afecto crea una constante sensación de inseguridad, donde la persona nunca sabe cuándo le retirarán el amor ni cuándo tendrá que pagar por él con comportamientos específicos. El amor verdadero no negocia, no exige ni amenaza con retirarse como forma de control. La triangulación emocional es una dinámica común en la que un miembro de la familia utiliza a otro como intermediario para expresar sentimientos o resolver conflictos. Dile a tu madre que tu padre está molesto porque estas situaciones colocan especialmente a los niños en la incómoda posición de mediar en conflictos ajenos. Esto crea alianzas tóxicas e impide la resolución de conflictos reales entre las partes involucradas. El rol de salvador familiar suele recaer en el miembro que demuestra mayor responsabilidad o sensibilidad emocional. Esta persona se convierte en el termómetro de la familia, responsable de mantener la armonía, resolver problemas y llevar la carga emocional de todos. Si bien esto puede parecer un lugar de honor, en realidad es una posición de carga extrema que impide el desarrollo sano de la propia identidad. La negación sistemática de los problemas familiares es otra característica de la dependencia emocional encubierta. Nuestra familia no tiene problemas, todo está en tu cabeza, exageras, son formas de invalidar experiencias legítimas y mantener la ilusión de armonía. Esta negación obliga a los familiares a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, creando una realidad paralela donde el problema nunca es el sistema, sino siempre la persona que se atreve a cuestionarlo. El aislamiento social también puede utilizarse como herramienta de control. Las familias disfuncionales suelen desalentar las relaciones externas que podrían ofrecer perspectivas diferentes o apoyo emocional alternativo. Nadie te querrá como la familia. Tus amigos no sirven para nada. No necesitas a nadie más que a nosotros. Son mensajes que mantienen a la persona dependiente de su familia, incluso cuando ésta es una fuente de sufrimiento. La diferencia fundamental radica en que el amor genuino busca el bienestar del otro, incluso cuando resulta inconveniente, mientras que la dependencia emocional busca el propio bienestar a costa del otro. El amor verdadero acepta separaciones temporales o permanentes cuando son necesarias para el crecimiento. La dependencia emocional hace todo lo posible por impedir cualquier avance hacia la autonomía. Reconocer estas distinciones es el primer paso para liberarse de las relaciones habituales que agotan en lugar de nutrir, que atrapan en lugar de sostener, que controlan en lugar de amar verdaderamente. La violencia emocional dentro de la familia suele ser la más devastadora porque es la más sutil, la más negada y la más normalizada. A diferencia de la violencia física, que deja cicatrices visibles y se reconoce socialmente como inaceptable, la violencia emocional se manifiesta mediante comentarios aparentemente inofensivos, bromas constantes, comparaciones destructivas y una invalidación sistemática que erosiona lentamente la autoestima y la percepción de la realidad de la persona. Los comentarios aparentemente juguetones, que siempre atacan las inseguridades de una persona, son una forma cruel de abuso psicológico. Siempre fuiste el más tonto de la familia. Al menos tu hermano consiguió un trabajo decente. Con esa cara que tienes, es difícil que alguien te quiera. Estas frases, dichas con una sonrisa o en broma, tienen suficiente veneno para destruir la autoestima de cualquiera. Y lo que es peor, cuando la víctima resulta herida, incluso se le acusa de no tener sentido del humor. La constante invalidación de las emociones es una de las formas más perversas de violencia doméstica. Estás siendo dramático, no es para tanto, siempre exageras,
Son frases que enseñan a una persona a desconfiar de sus propias reacciones emocionales. Con el tiempo, dejan de confiar en su intuición, empiezan a minimizar sus sentimientos y desarrollan una profunda desconexión con su mundo interior. El mensaje implícito es claro: tus sentimientos no son confiables, tus reacciones son inadecuadas y no sabes interpretar correctamente tu propia experiencia. El gaslighting emocional familiar es una técnica de manipulación en la que los familiares cuestionan y distorsionan constantemente la realidad de una persona. Frases como «eso nunca ocurrió», «te lo estás inventando», «tienes muy mala memoria», son formas de hacer que una persona dude de sus propias experiencias y percepciones. Este proceso es especialmente devastador porque proviene de quienes supuestamente nos quieren y nos conocen mejor, lo que crea una profunda confusión sobre lo real y lo imaginario. La competencia fraternal destructiva, fomentada por los propios padres, crea un ambiente familiar donde el amor debe ganarse mediante el rendimiento y la superioridad. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Siempre has sido más inteligente que tú. Al menos uno de los hijos me enorgullece. Estas comparaciones destruyen los lazos fraternales y crean heridas de incompetencia que pueden durar toda la vida. El hogar se convierte en un campo de batalla donde el afecto escasea y debe ganarse. Culpar a la víctima es un patrón común. Siempre se culpa a la persona que sufre abuso emocional de causar la situación. Sabes cómo poner nervioso a tu padre. Si no fueras tan sensible, tú creaste este ambiente. Estas frases transfieren completamente la responsabilidad del abusador a la víctima, creando una dinámica donde la persona aprende que siempre tiene la culpa del comportamiento de los demás. Esto genera una culpa tóxica que impregna todos los ámbitos de la vida. Silenciar mediante amenazas emocionales es otra forma sutil de control. Si le cuentas esto a alguien, destruirá a nuestra familia. Esto no saldrá de esta casa. Matarás a tu padre si se entera. Estas amenazas crean una conspiración de silencio que aísla a la persona y le impide buscar apoyo externo. El secreto se convierte en una prisión donde la persona carga sola con el peso de una dinámica familiar poco saludable. El cambio intermitente entre el afecto y la crueldad es particularmente devastador porque crea un vínculo traumático donde la persona nunca sabe qué esperar. Un día recibe amor y validación, al siguiente es humillada y rechazada. Esta inconsistencia emocional genera ansiedad crónica y una necesidad desesperada de controlar el estado de ánimo de los demás, intentando siempre anticipar y evitar momentos de crueldad mediante comportamientos de sumisión y abandono. La normalización de la disfunción ocurre cuando comportamientos claramente problemáticos se presentan como normales o incluso deseables. Todo padre es así. Una madre es una madre. De esto se trata la familia. Estas frases hacen que la persona acepte como inevitable lo que debería ser inaceptable. Crecen creyendo que las relaciones sanas no existen, que el conflicto y el sufrimiento son ingredientes naturales del amor familiar. El aislamiento social forzado mediante el sabotaje de las relaciones externas es una estrategia de control en la que la familia elimina sistemáticamente cualquier fuente de apoyo alternativo. Critican a los amigos, desalientan las relaciones románticas y generan crisis cada vez que la persona tiene compromisos sociales. El objetivo es mantener a la persona emocionalmente dependiente de la unidad familiar, incluso si esta es una fuente de toxicidad. En última instancia, las personas que crecen en este entorno desarrollan una tolerancia anormal a la disfunción y una extrema dificultad para reconocer relaciones sanas. Se sienten más cómodas en dinámicas familiares, con drama, conflicto e inestabilidad, porque se sienten normales. La paz genuina puede incluso causar ansiedad porque no coincide con los patrones internos que han aprendido a reconocer como amor. Romper este ciclo requiere no solo reconocer la toxicidad, sino también reaprender por completo lo que significan una relación sana y el amor genuino.
El alma posee una sabiduría innata que trasciende las convenciones sociales y las expectativas familiares. Sabe, con una certeza que trasciende la mente racional, cuando un entorno es enriquecedor y cuando es tóxico, cuando una relación fomenta el crecimiento y cuando sofoca la esencia más auténtica del ser. Esta sabiduría se manifiesta a través de síntomas físicos, emocionales y espirituales que sirven como señales de alerta, indicando que algo fundamental necesita cambiar para que la vida vuelva a fluir. Los síntomas espirituales del encarcelamiento familiar suelen ser los primeros en manifestarse, incluso antes de que la mente consciente comprenda plenamente lo que sucede. La profunda angustia existencial, ese sentimiento de vacío que no se llena con logros externos ni relaciones superficiales, es un clamor del alma que pide ser escuchada y respetada en su necesidad de autenticidad. El insomnio crónico que surge misteriosamente, especialmente antes de reuniones familiares o durante periodos de mayor presión para adaptarse, se debe a que el cuerpo se niega a descansar en un territorio emocionalmente inseguro. El sueño es un estado de vulnerabilidad, y el sistema nervioso simplemente no puede relajarse cuando detecta amenazas constantes a la integridad psíquica. El alma mantiene una vigilia protectora incluso cuando la mente intenta racionalizar que todo está bien. La ansiedad que se manifiesta como una sensación constante de que algo terrible está a punto de suceder es en realidad la intuición que percibe las energías destructivas que circulan en el entorno familiar. No se trata de paranoia ni fragilidad, sino de una mayor conciencia de las dinámicas tóxicas que la persona ha sido entrenada para ignorar o negar. La ansiedad se vuelve crónica porque la amenaza es real pero invisible, constante pero negada, presente pero innombrada. El vacío existencial que persiste incluso en medio de logros y relaciones es la señal más clara de que una persona vive una vida que no refleja su verdadera esencia. Cuando vivimos constantemente condicionados por las expectativas familiares, perdemos el contacto con nuestros auténticos deseos, nuestros valores genuinos, nuestra verdadera vocación. El alma se niega a encontrar satisfacción en una existencia que no refleja su naturaleza más profunda. Síntomas físicos misteriosos, sin una explicación médica clara, dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, tensión muscular crónica, fatiga inexplicable, son manifestaciones somáticas del conflicto entre la necesidad de autenticidad y la presión de conformarse. El cuerpo registra y expresa mediante síntomas lo que la mente aún no ha podido expresar con palabras. Es la sabiduría del cuerpo que dice no cuando la mente aún no ha encontrado el coraje para hacerlo. La sensación de vivir la vida de otra persona, como si fueras un actor interpretando un papel que no elegiste, es uno de los síntomas más profundos del encarcelamiento familiar. La persona siente una desconexión fundamental entre quién es realmente y quién necesita aparentar para mantener la paz familiar. Esta disociación es extremadamente agotadora y puede conducir a profundas crisis existenciales en la edad adulta. Jung comprendió que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, a menudo entra en conflicto directo con las exigencias del sistema familiar. El alma individual busca expresarse y crecer, mientras que el inconsciente familiar intenta mantener a todos los miembros en roles predeterminados. Esta tensión es inevitable y necesaria, pero puede ser extremadamente dolorosa para quienes se encuentran en el centro del conflicto. La depresión, que parece infundada, puede ser en realidad la respuesta natural del alma a la constante supresión de su esencia. Cuando una persona se ve obligada a vivir constantemente en contra de su naturaleza, cuando sus impulsos más auténticos son sistemáticamente desalentados o castigados, la depresión se convierte en una forma de protección, una retirada de energía vital para evitar mayores daños. Los ataques de pánico que surgen en contextos familiares específicos son la reacción del sistema nervioso ante amenazas que la mente consciente ha sido entrenada para no reconocer. El cuerpo sabe que está en peligro,
peligro de aniquilación psíquica, pérdida de identidad, asfixia del alma, incluso cuando la situación parece armoniosa en apariencia. Una intuición hiperdesarrollada para percibir los estados de ánimo y las necesidades de los demás, combinada con una desconexión total con las propias, es otro síntoma de estar atrapado. La persona se vuelve experta en interpretar a los demás y satisfacer sus demandas, pero pierde por completo el acceso a sus propias señales internas. Esta es una estrategia de supervivencia que se convierte en una prisión al extenderse a la edad adulta. El alma conoce el camino hacia la liberación, pero necesita valentía consciente para seguirlo. Los síntomas no son señales de debilidad ni inestabilidad, son brújulas internas que indican la necesidad de un cambio. Cuando comenzamos a honrar estas señales, en lugar de medicarlas o ignorarlas, descubrimos que contienen información valiosa sobre lo que nuestra esencia más profunda necesita para florecer de nuevo. Abandonar dinámicas familiares tóxicas suele ser interpretado por la sociedad como un acto de frialdad, ingratitud o inmadurez emocional. Pero para quienes lo viven en su interior, es una de las decisiones más amorosas que pueden tomar. Una decisión valiente de priorizar su propia salud mental y espiritual por encima de las expectativas sociales y la presión familiar por mantener las apariencias. La palabra escapar conlleva connotaciones negativas de cobardía y abandono temerario, pero existe una diferencia fundamental entre eludir la responsabilidad y escapar de la destrucción. Cuando una persona se aleja de un entorno familiar que sistemáticamente socava su autoestima, sofoca su autenticidad y drena su energía vital, no está escapando, sino salvándose. Es un acto de profunda responsabilidad hacia sí misma y su potencial de crecimiento. El distanciamiento físico es a veces la única manera de crear el espacio emocional necesario para distinguir entre los propios sentimientos y los que se generan a partir de dinámicas familiares disfuncionales. Cuando vivimos inmersos en un sistema tóxico, perdemos la perspectiva y empezamos a creer que la realidad distorsionada es normal. El distanciamiento físico permite una claridad mental imposible de alcanzar si permanecemos inmersos en el problema. El concepto de amor propio radical implica reconocer que tenemos el derecho fundamental a existir en paz, a ser respetados en nuestra individualidad y a no aceptar tratos que menoscaben nuestra dignidad, incluso si provienen de personas que supuestamente nos aman. El amor propio no es egoísmo, es el sano reconocimiento de que nuestra existencia tiene un valor intrínseco y merece protección. La culpa que surge al establecer límites con la familia es en realidad el resultado de años de condicionamiento para anteponer siempre las necesidades de los demás a las nuestras. Esta culpa es artificial, se inculcó mediante mensajes repetidos de que pensar en uno mismo es egoísta y que la lealtad familiar debe primar sobre el bienestar personal. Reconocer esta culpa como producto del condicionamiento es el primer paso para eliminarla. El mito de que los padres siempre aman a sus hijos incondicionalmente es una de las mentiras más crueles que perpetúa la sociedad. La realidad es que muchos padres solo aman a sus hijos en la medida en que cumplen sus expectativas, satisfacen sus necesidades emocionales insatisfechas o reflejan positivamente su autoimagen. Cuando los niños se desvían de este guión, el amor se convierte rápidamente en rechazo, manipulación o castigo. El proceso de individuación descrito por Jung inevitablemente implica momentos de conflicto con el sistema familiar original. Para convertirse en un individuo pleno y auténtico, es necesario cuestionar los patrones heredados, desafiar las expectativas impuestas y, en ocasiones, elegir un camino completamente diferente al que la familia esperaba. Este proceso no es una traición, sino evolución. La diferencia entre el abandono y la retirada consciente radica en la intención y la responsabilidad. El abandono es dejar a otros indefensos sin considerar las consecuencias. La retirada consciente es reconocer que no puedes salvar a nadie mientras te estás ahogando.
que no puedes ayudar a otros a recuperar su salud mental mientras tú pierdes la tuya. El tiempo que pasamos lejos de las dinámicas tóxicas no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en sanar, autodescubrirnos, reconstruir la autoestima y confiar en nuestros instintos. Es un periodo esencial de desintoxicación emocional donde finalmente podemos escuchar nuestra propia voz sin la interferencia constante de las expectativas, críticas y exigencias externas. Replantear la distancia como sanación, en lugar de rechazo, es crucial para el proceso. No rechazamos a las personas, sino patrones de relación destructivos para todos los involucrados. A veces, el mejor regalo que podemos ofrecer a una familia disfuncional es desconectarnos del sistema, obligándola a encontrar el equilibrio sin usar nuestra sumisión como muleta. El miedo a la soledad se usa como arma emocional para mantener a las personas atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Nadie te querrá como a tu familia. Te arrepentirás de esto cuando muramos. Estarás completamente solo. Estas amenazas explotan nuestro miedo primario al abandono. Pero la soledad temporal es preferible a la asfixia permanente, y a menudo descubrimos que no estamos tan solos como creíamos. Finalmente, el distanciamiento consciente puede ser un acto de amor incluso para los familiares. Cuando dejamos de alimentar dinámicas perjudiciales con nuestra participación, cuando nos negamos a asumir roles disfuncionales, obligamos a todo el sistema a reconfigurarse. A veces, nuestra ausencia crea el espacio necesario para que otros familiares también encuentren el coraje de cuestionar patrones establecidos y buscar relaciones más sanas. La culpa es una de las herramientas de manipulación más sofisticadas y eficaces, especialmente en la dinámica familiar, porque opera de forma silenciosa, invisible y aparentemente legítima. Se disfraza de conciencia moral, responsabilidad emocional y lealtad familiar, pero funciona como un sistema de control que mantiene a las personas atrapadas en patrones de comportamiento que sirven a los intereses del sistema, no al bienestar individual. Desde la infancia, aprendemos que causar decepción o incomodidad a quienes nos cuidan es motivo de culpa. Mira qué triste pusiste a mamá. Tu papá trabaja mucho y solo causas problemas, después de todo lo que hemos hecho por ti. Estos mensajes inculcan en el subconsciente del niño la creencia de que es responsable de los sentimientos y reacciones de los adultos que lo rodean. Esta asignación temprana de responsabilidad crea un adulto que carga con la culpa por cosas que escapan completamente a su control. La culpa familiar actúa como un termostato emocional que se activa automáticamente cada vez que una persona considera hacer algo que va en contra de las expectativas del sistema. ¿Pensar en mudarse lejos? Culpa. Considerar una relación que la familia desaprueba. Culpa. Cuestionar las tradiciones o estándares familiares. Culpa. Este mecanismo interno mantiene a la persona en una prisión autorregulada, donde se autocontrola y castiga por sus impulsos de individualización. La diferencia entre la culpa sana y la culpa tóxica radica en su origen y función. La culpa sana surge cuando dañamos a alguien con nuestras acciones conscientes y nos motiva a enmendar el daño y evitar repetirlo. La culpa tóxica surge simplemente porque existimos como individuos separados, porque tenemos nuestras propias necesidades y porque no podemos controlar los sentimientos y reacciones de los demás. Esta culpa no sirve para corregir, sino para controlar. La transmisión intergeneracional de la culpa es un fenómeno en el que los patrones de culpa se transmiten de padres a hijos como una herencia emocional tóxica. Los padres que crecieron sintiéndose culpables por todo repiten inconscientemente este patrón con sus propios hijos. Me recuerdas a tu padre, me harás sufrir como a tu hermano. Espero que tus hijos no te hagan pasar por lo que me hiciste pasar a mí. Estas frases cargan generaciones de culpa sin resolver. La culpa retroactiva es especialmente cruel. Cuando los cambios positivos en la vida de una persona se utilizan como prueba de que se equivocó en el pasado. Ahora que estás bien,
¿Ves cómo exagerabas antes? Si lo superaste, no fue tan malo. Esta lógica distorsionada invalida por completo el sufrimiento pasado e infunde culpa por buscar ayuda o un cambio. Usar la autocompasión para generar culpa es una estrategia manipuladora en la que el familiar asume el rol de víctima para hacer sentir culpables a los demás por no satisfacer sus exigencias. No pasa nada, me quedo aquí solo. No te preocupes por mí, estoy acostumbrado a que me ignoren. Entiendo que tengan sus propias vidas. Estas frases son un cebo emocional diseñado para generar culpa y sumisión. La culpa por la prosperidad es común en familias donde el éxito de un miembro se percibe como una traición o un abandono hacia los demás. La persona se siente culpable por tener una vida mejor, por lograr cosas que sus familiares no pudieron, por superar las limitaciones del sistema familiar. Esta culpa sabotea los logros y mantiene a la persona artificialmente limitada para no humillar ni abandonar a la familia. El chantaje emocional que utiliza la propia mortalidad es una de las formas más devastadoras de manipulación basada en la culpa. Te arrepentirás cuando muera. Un día querrás hablar conmigo y ya no podrás. Espero que no te arrepientas de nada después de mi partida. Estas amenazas explotan nuestro miedo a la pérdida y el arrepentimiento para obligarnos a aceptar comportamientos inaceptables en el presente. La culpa colectiva familiar surge cuando un miembro es responsabilizado del bienestar emocional de todos los demás. Estás destruyendo esta familia. Todos sufrimos por tu culpa. Tu actitud nos afecta a todos. Esta culpa excesiva impone una carga insoportable sobre una persona y la convierte en el chivo expiatorio de problemas sistémicos que existían mucho antes de su supuesta rebelión. Desconstruir la culpa tóxica es un proceso que requiere el reconocimiento consciente de su naturaleza artificial y manipuladora. La culpa genuina se resuelve mediante la acción reparadora. La culpa tóxica nunca se resuelve porque no se basa en un daño real, sino en expectativas irrealistas de control sobre los sentimientos ajenos. Aprender a distinguir entre estas dos formas de culpa es esencial para la liberación emocional. En última instancia, la culpa puede convertirse en una identidad. Personas que se sienten culpables por todo el tiempo, incluso por cosas que escapan por completo a su control. Esta culpa existencial es síntoma de una autoestima profundamente herida, condicionada a creer que la propia existencia es problemática. Sanar implica reaprender que existir, tener necesidades y buscar la felicidad no son crímenes por los que debamos sentirnos eternamente culpables. Existe una diferencia radical entre las relaciones que agotan y las que nutren, entre los lazos que aprisionan y los que liberan, entre las conexiones basadas en la obligación y las conexiones basadas en una elección genuina. Las relaciones que verdaderamente sustentan el alma son aquellas en las que podemos existir en nuestra máxima autenticidad sin temor al juicio, el rechazo ni el castigo, algo que, lamentablemente, muchas personas nunca experimentan en sus familias de origen. La familia que elegimos suele ser más enriquecedora y solidaria que la que nos impone el azar genético. Amigos que nos conocen profundamente y nos aman tal como somos, parejas que celebran nuestro crecimiento incluso cuando les supone un reto, mentores que ven nuestro potencial y nos animan a alcanzarlo. Estas conexiones, basadas en una afinidad genuina y una elección consciente, a menudo ofrecen lo que la familia biológica debería habernos ofrecido, pero no nos ha proporcionado. El reconocimiento mutuo es una característica fundamental de las relaciones nutritivas. Cuando dos almas se encuentran auténticamente, se produce un reconocimiento inmediato, una sensación de reencuentro con el hogar que trasciende las circunstancias externas o las diferencias superficiales. Estas personas nos ven, realmente nos ven, no solo la fachada que presentamos al mundo, sino nuestra esencia más profunda, nuestros miedos secretos, nuestros sueños inexpresados, nuestra belleza imperfecta. La validación emocional genuina es otro indicador de relaciones sanas. A diferencia de la invalidación sistemática, común en familias disfuncionales,
Quienes nos aman de verdad validan nuestra experiencia emocional, incluso cuando no comprenden del todo nuestra perspectiva. Dicen cosas como, eso debió haber sido muy difícil para ti. Tus sentimientos tienen sentido. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir eso. El espacio para el crecimiento y el cambio es esencial para cultivar relaciones. Quienes nos aman de verdad desean vernos evolucionar, incluso cuando esa evolución implique que nos volvamos diferentes de quienes éramos cuando nos conocieron. No intentan congelarnos en una versión de nosotros mismos que les convenga, sino que celebran cada paso de nuestro viaje de autodescubrimiento. La reciprocidad emocional sana se caracteriza por un flujo natural de intercambio, donde ambas partes se sienten nutridas y valoradas. A diferencia de las dinámicas familiares disfuncionales, donde una persona siempre da y la otra siempre recibe, las relaciones sanas tienen un equilibrio orgánico donde el apoyo fluye naturalmente en ambas direcciones según surgen las necesidades. La presencia sin agenda es uno de los regalos más raros que podemos recibir de alguien. Quienes nos aman de verdad ofrecen su presencia sin intentar arreglarnos, cambiarnos ni mejorarnos. Simplemente nos acompañan en nuestro dolor, celebran con nosotros nuestra alegría y nos ofrecen el invaluable regalo de ser testigos compasivos de nuestro camino humano. La libertad en la conexión es paradójica, pero esencial. Las relaciones sanas nos hacen sentir más libres de ser nosotros mismos, no menos. Amplían nuestra capacidad de ser en lugar de limitarla. Cuando estamos con personas que nos aman de verdad, sentimos que podemos respirar más profundamente, soñar en grande y asumir más riesgos, porque sabemos que tenemos una base sólida a la que regresar. Respetar los límites es fundamental para cultivar relaciones. Las personas sanas no solo respetan nuestros no, sino que los honran como información importante para nuestro bienestar. No presionan, no usan el chantaje emocional, ni interpretan nuestros límites como un rechazo personal. Entienden que los límites saludables fortalecen las relaciones, no las debilitan. La capacidad de reparar es crucial cuando inevitablemente surgen conflictos. En las relaciones sanas, cuando hay malentendidos o heridas, ambas partes hacen un esfuerzo genuino por comprender lo sucedido, asumir la responsabilidad de sus errores y trabajar juntas para restablecer la armonía. No hay juego de poder, manipulación ni negativa a hablar. El estímulo para soñar y crecer caracteriza a quienes realmente se preocupan por nosotros. No intentan reducirnos para sentirnos más grandes, no sabotean nuestros sueños por envidia o miedo, no desalientan nuestras aspiraciones. Al contrario, se convierten en nuestros mayores animadores, creyendo en nuestro potencial, a veces incluso más que nosotros mismos. La comunicación auténtica fluye con naturalidad en las relaciones sanas. Podemos hablar de nuestros miedos más profundos, nuestras heridas más secretas, nuestros sueños más alocados, sabiendo que seremos escuchados con compasión y sin juicios. Esta comunicación no es perfecta, incluye conflictos y desacuerdos, pero siempre se basa en el respeto mutuo y la preocupación genuina por el bienestar del otro. En definitiva, las relaciones que sustentan el alma nos hacen sentir más conectados con nuestra propia esencia, no menos. Nos recuerdan quiénes somos cuando nos hemos extraviado, reflejan nuestra belleza cuando solo vemos nuestros defectos y nos ofrecen un amor que no necesita ganarse ni mantenerse con el desempeño. Estas relaciones nos enseñan que el amor verdadero no es un recurso escaso por el que haya que competir, sino una fuente abundante que se multiplica cuando se comparte genuinamente. Establecer límites saludables es un arte delicado que requiere claridad interior, valentía emocional y habilidad práctica, especialmente cuando se trata de dinámicas familiares profundamente arraigadas. El proceso no consiste en construir muros infranqueables ni cortar drásticamente la comunicación, sino en crear límites conscientes que protejan tu esencia y al mismo tiempo permitan conexiones genuinas donde sea posible.
El primer paso para establecer límites es desarrollar claridad sobre tus propios valores, necesidades y principios innegociables. Muchas personas que crecieron en familias disfuncionales tienen tanta dificultad para distinguir entre sus propios sentimientos y los de los demás que no saben dónde poner límites. Dedicar tiempo a la introspección, quizás con ayuda terapéutica, para identificar lo que realmente te importa, es crucial antes de comunicar límites a los demás. La diferencia entre límites firmes y flexibles radica en la intención que los sustenta. Los límites firmes surgen del miedo y la ira, creando barreras absolutas que impiden cualquier matiz o crecimiento en la relación. Los límites flexibles surgen del amor propio y la sabiduría, creando estructuras que se adaptan a circunstancias realmente diferentes, manteniendo al mismo tiempo la protección esencial del individuo. La comunicación sobre límites debe ser clara, directa y no defensiva. No me siento cómodo hablando de mi vida personal. No puedo participar en conversaciones que impliquen chismes sobre otros familiares. Necesito tiempo antes de responder a mensajes con mucha carga emocional. Estas comunicaciones son objetivas, se centran en la propia experiencia y no atacan ni culpan a la otra persona. Anticipar la resistencia es crucial para mantener los límites recién establecidos. Las familias disfuncionales rara vez aceptan los límites con amabilidad. Aumentan la presión, recurren al chantaje emocional, amenazan o intentan eludirlos a través de terceros. Saber que esta resistencia surgirá y planificar cómo responder es esencial para no ceder ante la presión. Es importante comprender el concepto de poner a prueba los límites. Cuando establecemos un nuevo límite, la gente automáticamente lo pone a prueba para ver si realmente lo decimos en serio o si es solo una amenaza vacía. Estas pruebas pueden presentarse como emergencias familiares, súplicas emocionales desesperadas o intentos de hacerte sentir culpable para que abandones a tu familia. Mantenerse firme durante estas pruebas es crucial para garantizar que los límites se respeten a largo plazo. La autodisciplina emocional es necesaria para mantener límites cuando nuestra programación interna nos arrastra a viejos patrones. El afán de complacer, evitar conflictos y responsabilizarnos de los sentimientos de los demás puede ser abrumador al establecer límites por primera vez. Desarrollar la capacidad de sentir culpa, ansiedad o miedo sin necesariamente actuar en consecuencia es una habilidad fundamental. No se puede subestimar la importancia del apoyo externo. Es fundamental contar con personas en tu vida que validen la necesidad de tus límites, que comprendan por qué estás haciendo estos cambios y que te animen cuando sientas la tentación de ceder. Esto puede incluir amigos cercanos, terapeutas, grupos de apoyo o comunidades en línea de personas que atraviesan experiencias similares. Establecer un horario específico es una herramienta poderosa. Decidir con antelación cuánto tiempo puedes dedicar a situaciones familiares difíciles y comunicarlo con claridad. Puedo quedarme 2 horas. Me voy a las 6 p.m. Tengo que irme si la conversación se torna hostil. Tener una estrategia de salida planificada te da una sensación de control y reduce la ansiedad anticipatoria. La técnica de la respuesta estándar puede ser útil para situaciones recurrentes. Tener algunas frases preparadas para situaciones típicas, invasiones de privacidad, críticas, intentos de control, te permite responder de forma coherente sin ser tomado por sorpresa. Eso no se puede discutir. No voy a participar en esa conversación, o necesito pensarlo. Son ejemplos de respuestas que te protegen sin agravar el conflicto. Los límites emocionales implican no responsabilizarse de los sentimientos y reacciones de los demás. Cuando establecemos un límite y alguien reacciona con ira, tristeza o decepción, nuestra tendencia puede ser intentar solucionar esos sentimientos o eliminar el límite para restablecer la armonía. Aprender que los demás tienen derecho a tener sus sentimientos, pero que no es nuestra responsabilidad gestionarlos, es liberador. La evolución gradual de los límites permite que tanto usted como su familia se adapten al cambio.
Comenzar con límites más pequeños y menos amenazantes y ampliarlos gradualmente, a medida que desarrolle confianza y habilidades, puede ser más sostenible que los cambios repentinos y drásticos. Esto también les permite aprender de cada experiencia y perfeccionar su enfoque. Finalmente, establecer límites no significa odiar ni rechazar a tu familia, sino amarte lo suficiente como para protegerte de dinámicas perjudiciales para tu bienestar. Cuando mantienes tu integridad mediante límites saludables, te vuelves más accesible para conexiones genuinas cuando éstas sean posibles. Los límites no destruyen las relaciones saludables, sino que las hacen posibles. Llegamos al meollo del asunto. El profundo reconocimiento de que tu alma, tu esencia más auténtica, tu integridad psíquica y espiritual son más valiosas que la aprobación familiar, más importantes que las apariencias, más valiosas que preservar dinámicas familiares que te quitan la energía vital. Esto no es una declaración de egoísmo, sino de supervivencia espiritual. El alma humana no fue diseñada para vivir en constante contradicción consigo misma. Cuando pasamos años, décadas, negando nuestra auténtica naturaleza para satisfacer las expectativas familiares, cuando reprimimos nuestros impulsos más genuinos de mantener la paz, cuando traicionamos nuestros valores más profundos para evitar conflictos, algo en nuestro interior comienza a morir lentamente. No es una muerte dramática, sino un marchitamiento gradual de nuestra chispa más auténtica. El concepto de la familia por encima de todo se vuelve tóxico cuando todo incluye nuestra propia dignidad, nuestra salud mental, nuestra capacidad de alegría, nuestra conexión con el propósito de nuestra vida. Llega un punto en que la lealtad familiar se convierte en autotraición, en que la gratitud se convierte en autosabotaje, en que el amor se confunde con el martirio. Reconocer este punto es un acto de madurez espiritual. La presión por mantener la armonía familiar a menudo exige que una persona se vuelva más pequeña, más silenciosa y más complaciente de lo que su naturaleza le permite. Cuando se desalientan nuestros sueños para no perturbar, cuando se silencian nuestras opiniones para evitar conflictos, cuando se percibe nuestra individualidad como egoísmo, se nos invita a participar en nuestra propia disminución. El alma no acepta esta disminución indefinidamente. El miedo a decepcionar a la familia puede convertirse en una prisión más limitante que cualquier restricción física. ¿Cuántas decisiones importantes se evitan? ¿Cuántas oportunidades se pierden? ¿Cuántas relaciones sanas se sabotean por el terror a que la familia desapruebe? Este miedo nos mantiene pequeños, seguros dentro de los límites que otros nos han impuesto, pero que nuestra alma sabe que son insuficientes para una vida plena. Es crucial comprender la diferencia entre egoísmo e instinto de supervivencia. El egoísmo consiste en tomar decisiones que solo nos benefician a nosotros mismos, en detrimento del legítimo bienestar de los demás. El instinto de supervivencia consiste en reconocer que tenemos el derecho fundamental a existir en paz, a buscar la felicidad y a proteger nuestra integridad psíquica, incluso cuando esto cause incomodidad temporal a quienes preferirían que permaneciéramos en roles que nos asfixian. La culpa artificial que surge al priorizar nuestro bienestar es un síntoma de un condicionamiento familiar disfuncional. Quienes crecieron en entornos saludables no se sienten culpables por buscar la felicidad, establecer límites ni tomar decisiones que respeten su naturaleza auténtica. Esta culpa se inculcó durante años de mensajes de que pensar en nosotros mismos está mal, que nuestras necesidades son menos importantes que las de los demás. El mantra interior no es egoísmo, es supervivencia. Debe repetirse especialmente en momentos de mayor presión familiar. Cuando las voces externas se vuelven ensordecedoras, cuando el chantaje emocional se intensifica, cuando la tentación de volver a viejos patrones se vuelve casi irresistible. Recordar que luchas por tu propia alma puede brindarte la fuerza necesaria para perseverar. El alma posee una sabiduría que trasciende las convenciones sociales y las expectativas familiares. Sabe cuándo un entorno nutre y cuándo sofoca, cuándo una relación se sostiene y cuándo la agota,
cuando una situación fomenta el crecimiento y cuando se estanca. Aprender a escuchar esta sabiduría interior y honrarla por encima de las presiones externas es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. El proceso de salvar el alma a menudo requiere decisiones que parecen crueles desde fuera, pero profundamente compasivas en el interior. Optar por evitar reuniones familiares tóxicas, establecer límites firmes con personas manipuladoras o incluso cortar temporalmente el contacto con familiares destructivos puede parecer frío para quienes lo experimentan, pero puede ser un acto de profundo amor propio para quienes lo experimentan. La responsabilidad que tenemos con nuestra propia alma es diferente y a menudo contradictoria de la que creemos tener con nuestra familia. Nuestra primera responsabilidad es con nuestra propia integridad, nuestra salud mental y nuestro desarrollo espiritual. Esto no significa ignorar por completo las necesidades de los demás, sino reconocer que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos amar genuinamente a los demás si no nos amamos primero a nosotros mismos. El concepto del héroe herido, presente en muchas tradiciones espirituales y psicológicas, reconoce que, a veces, la persona más valiente de una familia es la que se atreve a romper patrones destructivos, aun sabiendo que será incomprendida, criticada o rechazada. Esta persona carga con la herida de ser vista como una traidora por sus seres queridos, pero también con la posibilidad de sanar no solo para sí misma, sino potencialmente para las generaciones futuras. La soledad temporal que puede surgir al priorizar la salud del alma es preferible a la asfixia permanente que conlleva vivir constantemente en contra de nuestra naturaleza. Muchas personas descubren que, cuando finalmente tienen el valor de alejarse de dinámicas familiares tóxicas, encuentran conexiones mucho más profundas y enriquecedoras con otras personas que realmente las comprenden y valoran su autenticidad. La transformación personal que se produce cuando priorizamos nuestra alma sobre la aprobación familiar suele ser radical e irreversible. Es imposible dejar de ver la toxicidad una vez reconocida, ni dejar de sentir la libertad una vez experimentada. Esta transformación puede ser aterradora para los familiares, quienes pueden intensificar sus esfuerzos para que recuperemos el rol familiar que antes desempeñábamos. En definitiva, salvar nuestras almas no es un acto de venganza contra nuestra familia, sino un acto de responsabilidad espiritual hacia nosotros mismos y nuestra misión en la vida. Cuando vivimos con autenticidad, cuando honramos nuestra verdadera naturaleza, cuando seguimos el llamado de nuestra alma, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que potencialmente inspiramos a otros a hacer lo mismo. La valentía de una persona para romper patrones familiares destructivos puede sembrar semillas de libertad que florecerán en las generaciones futuras. Hemos llegado al final de una profunda y desafiante reflexión sobre la valentía que requiere priorizar nuestra salud emocional y espiritual por encima de las expectativas familiares. Si has llegado hasta aquí, es porque reconoces algunos de los patrones que hemos explorado en tu propia vida. Te identificas con las dinámicas que hemos descrito o buscas comprensión para tu propio camino de liberación emocional. La decisión de alejarse, temporal o permanentemente, de dinámicas familiares agobiantes no es una decisión que se tome a la ligera. Es una decisión fruto de mucho sufrimiento, mucha reflexión y una valentía extraordinaria para priorizar el propio bienestar por encima de la aprobación social. Esta decisión rara vez la comprenden quienes no la han vivido, pero es profundamente necesaria para quienes sí la han vivido. Para resumir nuestro viaje, comenzamos cuestionando la idealización de la familia y reconociendo cómo nuestra infancia moldea patrones de encarcelamiento emocional que pueden perdurar durante décadas. Exploramos la diferencia crucial entre el amor genuino y la dependencia emocional encubierta, identificamos las sutiles formas de toxicidad que normalizamos y comprendimos cómo nuestra alma nos envía señales claras cuando algo necesita cambiar. Hablamos de cómo distanciarnos puede ser un profundo acto de amor propio, de cómo la culpa suele usarse como mecanismo de control y de cómo existen relaciones en el mundo
que realmente sustentan nuestra esencia en lugar de agotarnos. Analizamos estrategias prácticas para establecer límites sin perdernos en el proceso, culminando en el reconocimiento de que salvar nuestra alma es más importante que complacer a nuestra familia. Esta reflexión no es una invitación al abandono irresponsable ni a la venganza familiar. Es una invitación a la responsabilidad espiritual. La responsabilidad de honrar nuestra propia existencia, proteger nuestra integridad psíquica y seguir el llamado de nuestra alma, incluso cuando eso implique decepcionar a quienes amamos. Es un reconocimiento de que a veces el acto más amoroso que podemos realizar es alejarnos de las dinámicas que nos disminuyen. Jung nos enseñó que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, a menudo requiere un alejamiento consciente de los patrones familiares heredados. No por odio ni rechazo, sino por una necesidad de crecimiento. La oruga necesita separarse de su capullo para convertirse en mariposa. De igual manera, a veces necesitamos separarnos de nuestra familia de origen para convertirnos en quienes nacimos para ser. No se debe subestimar la valentía que requiere este viaje. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre la lealtad, la gratitud y el amor familiar. Nos exige cuestionar verdades que parecían absolutas, desafiar a autoridades que parecían incuestionables, priorizar nuestra propia percepción sobre la presión colectiva. Esta es una forma de heroísmo silencioso que rara vez recibe reconocimiento, pero es esencial para el bienestar de nuestras almas. Si te identificaste en esta reflexión, debes saber que no estás solo en este camino. Miles de personas en todo el mundo toman decisiones similares, priorizando su salud mental sobre la armonía familiar superficial, eligiendo la autenticidad sobre el conformismo. Existe una comunidad invisible de personas valientes que han decidido que su alma vale más que la aprobación de los demás. Recuerde que buscar ayuda profesional, terapia, grupos de apoyo y terapia especializada no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Este proceso de liberación emocional puede ser intenso y desafiante, y contar con apoyo cualificado puede marcar la diferencia entre una transición saludable y una traumática. Finalmente, honra tu camino. Cada paso que das hacia tu autenticidad, cada límite que estableces, cada momento en que priorizas tu bienestar sobre la aprobación de los demás, es un acto de valentía que merece reconocimiento. Estás haciendo algo extraordinariamente difícil y extraordinariamente necesario. Agradecemos profundamente a todos los que llegaron hasta el final de esta reflexión. Sabemos que estos temas son desafiantes y tocan heridas que a menudo preferimos mantener ocultas. El hecho de que hayan llegado hasta aquí demuestra valentía y madurez emocional que merecen ser reconocidas y celebradas. Queremos conocer tu experiencia, tus desafíos y tus victorias en este camino de liberación emocional. En los comentarios comparte con nosotros. ¿Cuál fue el mayor desafío que has experimentado en tu familia? ¿Fue el momento en que te diste cuenta de que algo necesitaba cambiar? ¿Fue la dificultad para establecer límites? ¿Fue la culpa que sentiste al priorizar tu bienestar? Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar para encontrar la valentía de dar sus propios pasos. Si este contenido te conectó, si te aclaró las situaciones que estabas viviendo, si te ofreció palabras para expresar sentimientos que no podías expresar, te pedimos que le des me gusta a este video. Este pequeño gesto ayuda a que nuestro mensaje llegue a otras personas que estén pasando por experiencias similares y necesiten desesperadamente saber que no están solas en sus dificultades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más reflexiones como esta. Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer contenido que honre la complejidad de la experiencia humana, ofrezca profundas reflexiones sobre los desafíos del alma y apoye a quienes tienen el coraje de mirar sus sombras en busca de luz. Comparte este video con personas que puedan beneficiarse de esta reflexión, pero hazlo con cuidado y compasión. No todos están listos para cuestionar la dinámica familiar, y forzar esta conciencia puede ser contraproducente. A veces,
El simple hecho de saber que existe una perspectiva diferente siembra una semilla que florecerá con el tiempo. Liberarse de la familia es nacer de uno mismo. Esta última frase encierra todo el peso y la esperanza de nuestra reflexión de hoy. Cuando tenemos la valentía de romper con los patrones familiares que nos asfixian, cuando priorizamos nuestra alma sobre la aprobación de los demás, cuando elegimos la autenticidad sobre el conformismo, estamos literalmente dando a luz una versión más auténtica de nosotros mismos. Gracias por su presencia, por su valentía, por su disposición a afrontar verdades difíciles en busca de una vida más auténtica y plena. Hasta la próxima, recuerden, merecen paz, merecen amor genuino y merecen relaciones que alimenten su alma en lugar de agotar su energía. Su camino de liberación es válido, necesario y profundamente valiente.